Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar en este día impartiendo la palabra, compartiendo junto con todos los santos, un gran privilegio y también una gran responsabilidad. Así que queremos honrar también la vida del apóstol Gustavo y toda su familia y de toda la red UNGE, y por abrir estos espacios para poder ser perfeccionados y ir conociendo más profundamente esta vida maravillosa que nos gobierna. Quería aprovechar este tiempo y este espacio para hacer algunas declaraciones y palabras que como casa hemos venido trabajando. Algo que hemos hablado muy fuertemente en estos meses de cuarentena es acerca de preparar el camino y de poder amplificar la voz de Dios en estos días. Que una voz o la voz de los santos se levante para decirles que quiten todo lo que impide para manifestar la realidad de Él. Creo que cuando uno va haciendo una lectura de todo lo que ha pasado, de todo lo que se está viviendo, de las experiencias, de poder ver también lo que ha pasado en otros lugares de la tierra, y nos damos cuenta que no hemos sido muy exactos, que no hemos sido muy precisos. Entonces, creemos que también este es un tiempo que Dios nos permite para enderezar lo torcido, para quitar todos los estorbos para que Él se pueda manifestar con claridad. Creo que para reducirlo podríamos decir que es un tiempo de remoción. Y lo que se tiene que ver en este tiempo es en la Iglesia global es a Cristo, es la manifestación de la gloria del Hijo, porque la verdad es que si el Hijo no es visto, el hombre no puede descubrir su verdadera condición. El hombre tiene una débil fragilidad y lo podemos ver en este tiempo, ¿no? Un virus microscópico ha puesto o detenido, podríamos decir, a la humanidad entera, los 5 continentes. Entonces esto nos expresa claramente la debilidad del hombre. Y quería declarar una palabra que está en Isaías, capítulo 40. Vamos a leer el versículo 3 y 4 y luego el 6. Dice, una voz grita, preparen un camino para el Señor en el desierto. Háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Todo valle sea rellenado y toda montaña y colina sea allanada. Que el terreno quebrado se convierta en planicie y el terreno disparejo en una llanura. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿por qué de gritar? Todos los seres humanos son como hierba y toda su lealtad como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae cuando el Señor sopla sobre ella. De verdad, la gente es como la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Solamente esos textos, todo el capítulo 40 de Isaías es extraordinario. Yo creo que estamos entendiendo o estamos viendo por la luz de la palabra, que muchas veces nuestro corazón, está torcido, es áspero. Muchas veces podemos ver que las partes de nuestro corazón tienen que ser hechas rectas delante del Señor mediante un verdadero arrepentimiento, ¿no? Al fin de que Él se pueda ver, se pueda expresar y que Él realmente pueda tomar el control de nuestra vida, tomar la posesión de nuestra vida. Y es posible también, amados, que nuestra mente muchas veces está plagada de áreas torcidas. A veces es por causa de la experiencia del pasado, de nuestros conocimientos, de los argumentos, del intelectualismo y muchísimas cosas, ¿no? Que a veces hacen que la mente esté plagada de un montón de cosas y no se someta precisamente. Y muchas otras veces también es nuestra parte emotiva, son todos nuestros sentidos que se han vuelto ásperos y no impiden que la vida del Señor se manifieste. Y en algunos aspectos también podríamos decir que nos hemos vuelto fríos, ¿no? Y no podemos experimentar la vida del Señor porque todo se transformó en una rutina.
y hemos perdido la capacidad de tener expectativas en la vida de Cristo, en la vida del Espíritu, en esta vida gloriosa y manifestarla y expresarla con claridad. Entonces, comprendemos, amados, que se descubre el verdadero estado o condición humana desde la verdad, es decir, no solo hablando verdad, sino siendo verdaderos. Somos conscientes de que esta leve tribulación es momentánea y es pasajera y no se puede, es decir, si la comparamos con el peso de gloria de lo eterno. Entonces estamos abiertos y expectantes no a una realidad circunstancial, que sabemos que va a pasar, sino a una realidad que es eterna, a un propósito eterno. Y estos son días y espacios que por la gracia de Dios se nos habilitan, se nos proveen estos espacios para que la voz realmente se levante, para que la voz de los santos pueda alzarse con claridad, para que todo lo que está impidiendo, todos los estorbos que hay en el camino sean sacados, sean quitados y la voz de Dios se oiga con claridad, que podamos realmente en este tiempo comprender mucho más profundamente acerca de este propósito eterno, y para esto necesitamos tener el enfoque correcto. Damos gracias al Padre por las gracias ministeriales que nos están perfeccionando y sobre todo magisteriales que nos vienen hablando de una manera tan extraordinaria y lo podemos implementar y vivir y disfrutar en este tiempo. Como primer punto, quería hablar acerca de Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, muchísimas cosas, que no tengo el tiempo para hablar de eso, pero sí que quiero decirte en este día, mi experiencia personal no es un fundamento para ser participante del propósito eterno. No puedo usar ni mi educación, ni mi información, ni razonamientos, ni cosas naturales para tratar de entender o definir una realidad espiritual y eterna. Es decir, todo lo mío no suma. Necesitamos con urgencia entonces permitir ser enseñados por el Espíritu, usar la pedagogía del Espíritu, las realidades naturales, circunstanciales, nuestras experiencias, en realidad en cuanto a la vida del Espíritu, en cuanto al propósito eterno del Padre, no nos enseñan nada. Al contrario, debo despojarme de todo eso porque si no, tendré que aprenderlo por las circunstancias. Ahora bien, las personas que estamos sirviendo a Dios en el cuerpo de Cristo, tenemos que estar entrenados en una manera correcta. Líderes, maestros, mentores, personas que están discipulando a las naciones, que están discipulando los sistemas, son gente estudiosa, gente cautelosa con las palabras y con las declaraciones que damos en público. Creo que hemos visto dolorosamente en este tiempo muchas expresiones que no fueron acertadas. Entonces, este no es un tiempo para dar opiniones personales, es el tiempo para escuchar la voz de Dios. Como segundo punto, para dar a conocer y entender su propósito, debo buscarlo en el ámbito correcto. Nosotros vemos las cosas de la tierra y las queremos asociar o relacionar con las del Espíritu. Es decir, que si nos movemos como naturales, siempre estaremos viendo desde la perspectiva incorrecta. La mentalidad natural siempre piensa en el beneficio y mejoramiento personal.
Yo siempre tomo en cuenta la palabra de Jesús. Conoceré toda la palabra, pero en este caso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Con el tiempo, con los años de ministrar, de servir al Señor, de tener una familia, de tener nietos, de pastorear una congregación, de discipular a las naciones, entendí que la mayor libertad es ser libre de mí misma. Pablo dice que fuimos bautizados para participar de su muerte. ¿De qué muerte? De la muerte de la vieja naturaleza, es decir, la muerte de la vieja Adela. Significa entonces que nuestro estilo de vida es vivir sumergidos en Cristo, muriendo cada día y tomando su cruz. A esto es lo que se refiere el apóstol cuando dice que llevemos una vida nueva. Edificar en esta vida, amados, fue lo mejor que nos pasó. Convengamos, sé que estamos hablando en este día a líderes, a pastores, a siervos, a familias de muchas naciones de la tierra. Lo mejor que nos ha pasado en este tiempo es haber estado edificando precisamente en esta vida. Todos los sistemas humanos colapsaron. Estamos viendo una crisis a nivel mundial. Todo colapsó, pero lo que sigue firme y adelante es esta vida maravillosa, extraordinaria. En estos días de remoción trajeron muchas pérdidas, amados, aquellos que son o que eran, vamos a decir, muy sensoriales, muy afectados por los sentidos. Entonces necesitamos nosotros ser prudentes, ser responsables, ser coherentes y seguir creciendo en el propósito eterno. Cuando nos sumergimos en la revelación del propósito eterno, toda nuestra manera de medir y de ver las cosas es completamente diferente. Todo lo empezamos a ver desde la perspectiva eterna. Ya no vemos de la misma manera evangelizar, discipular, edificar, perfeccionar. No vemos de la misma manera generosidad. Dejamos de creernos dueños de las cosas, amados, para entender que solamente somos administradores y que en la medida que vayamos gestionando esto con este entendimiento, cada día veremos la respuesta y el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, muchas de las cosas en el pasado que hemos puesto nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, nuestras ganas en perfeccionar a los santos, en realidad no colaboró con el propósito eterno, simple y sencillamente por algo, porque solamente estaba enfocado en lo externo. Entonces eran cosas buenas, pero fueron conforme a nuestra imaginación. Y hoy, por gracia de Dios, el Espíritu Santo nos va llevando a aguas mucho más profundas, a un nivel, a un entendimiento mucho más profundo. El cuerpo de Cristo, hermanos, la iglesia, la verdad que en el discurso ha sido correcto, pero en la práctica no. Y eso ha sido una incoherencia. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Ahora la verdad es que si no entendemos su propósito, tampoco entendemos al Hijo. Entonces, estar expuestos a estos ámbitos de revelación nos hace tanto bien, nos adelanta, ¿no? Creo que, ¿cuál es el propósito? Una pregunta que nos hemos hecho porque hemos hablado tanto acerca del propósito y hemos animado a la gente porque tu propósito es esto, es lo otro, es acá, vas a hacer acá, vas a hacer allá. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito de cada hijo? Fundamentalmente, el propósito de cada hijo es ser moldeado conforme a su hijo, ¿no? Entonces, esta es la clave, tener un entendimiento correcto. Nuestra profesión, la verdad, nuestra llamado, nuestra vocación va a seguir, todo esto va a parar. Pero nosotros vamos a continuar, la vocación va a seguir, el llamado de Dios va a seguir. Por eso tenemos que definirnos claramente qué es lo que vamos a hacer en los próximos años, en qué vamos a invertir, qué es lo que vamos a edificar. Si algo que tiene trascendencia eterna o vamos a seguir edificando en las cosas
pasajeras, naturales, conforme a mi manera de pensar, a lo que aprendí, conforme a mis gustos, porque me parece, que no me parece, que cuestiono la palabra, que no la entiendo. Entonces son cosas que nos deben llevar a una reflexión en estos días. Tercer punto, la palabra de Dios nos habla que también debemos ejercitar los sentidos espirituales. Nosotros somos personas que no nos podemos dar por vencidos, necesitamos trabajar profundamente en esto. La palabra en Hebreos, capítulo 5 y versículo 14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Qué tremenda palabra! Sobre todo cuando leemos con anterioridad. Cómo el apóstol estaba confrontando a la iglesia porque se habían hecho tardos para oír. Es decir, eran como bebés inmaduros que necesitaban leche, cuando ya era tiempo de ser maestros. Ahora, un creyente maduro, ¿no es cierto?, es una persona, es un hombre, una mujer que no va a escatimar esfuerzos, que va a estar expuesto a la palabra, expuesto a la verdad, a los ámbitos de luz, porque realmente está con hambre de un alimento sólido. Su formación firme y profunda, tendrá una formación firme y profunda de la palabra. Y esto requiere básicamente tres cosas. Primero, requiere tiempo. Es decir, ya no soy dueño de mí mismo ni de mi tiempo. Primero, requiere tiempo. Segundo, requiere crecimiento en el conocimiento de la palabra. Y tercero, es la experiencia en el uso de la palabra, en discernir entre el bien y el mal. No son frases hechas, no son cosas que nos vienen de repente y las solucionamos así de acuerdo a criterios humanos, porque eso habla de que todavía nuestro ser interior no ha sido allanado, que nuestra mente no ha sido moldeada. Y hoy, amados, lo puedo hablar desde mi propia vida, como casa también, estamos en un proceso de plena capacitación. Están siendo ejercitados nuestros sentidos y esto, claro, habla de estiramiento, habla de ser equipados, habla de ser perfeccionados y no son cosas que nos gusten demasiado porque terminan afectándonos nuestro ser interior, nuestro parecer. Entonces es un tiempo de aprender a esperar para avanzar en total dependencia del Padre. Eso es lo que habla de una persona madura. Dice Proverbios, trabajé mucho esta palabra en la casa, sobre todo en los discipulados con las hermanas. Proverbios 15:32 dice: si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Qué maravillosa palabra. No nos gusta mucho la palabra de disciplina, pero disciplina y discipulado podemos decir que es lo mismo. Entonces, desarrollar el ser espiritual es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. Que las decisiones del espíritu tomen el total control y que no nos gobierne lo natural, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que sabemos que hablábamos al principio, ¿no? De levantar esa voz para allanar, para quitar los obstáculos, para que realmente alcancemos este nivel y podamos tener la madurez para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el punto 4, para ir cerrando un poco la idea, dice en Efesios 1, 13, 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él, habiendo creído, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amo la carta a los Efesios. Es más, hemos estado con los alumnos del CEAP trabajando esta maravillosa carta y nos habla de algo tan precioso como es la vida del Espíritu, lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Nos habla de que nos sella. El sello, amados, denota propiedad. Cuando fuimos salvos,
¿no es cierto? Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados. Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como un sello para marcarnos, para indicar que nuestro dueño es Él y que le pertenecemos a Él. Ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y esa es la verdadera libertad. Ya no soy yo, ya no es Adela, ya no es la vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza. Cuando somos nacidos de Dios, recibimos una marca, y es una marca divina, amados. Si recibimos esta marca, ninguna otra la puede reemplazar. Ese sello lleva la imagen de Dios. El Espíritu es como sello de Dios, está en nosotros y lleva la imagen de Dios, es decir, es la expresión de Dios. Por lo tanto, todos nosotros, al tener el Espíritu Santo como sello, llevamos la imagen y la expresión de Dios. Y esto nos hace semejantes a Dios. Es esto y no es otra cosa. No es mi capacidad, no es nuestra elocuencia, no es nuestra experiencia, no son nuestros logros personales. Mira lo que dice Efesios 4:17 y también 30. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fuerte, ¿no? Y dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ha sido muy fuerte para mí en este tiempo estar meditando en esto, estudiando, analizando, profundizando. Estar sellados, como dice acá, significa tener una marca que le dice a quien nos mira y quien nos ve que somos propiedad de Dios. No es una marca visible, podríamos decir, es una marca espiritual. Tenemos una relación de padre e hijo con Dios. El mundo nos ve, amados, y sabe que somos posesión de Dios. Es como que si el mundo nos viera, las circunstancias, el ámbito espiritual, como si nos viera y dijera, no puedo tocarlo porque está asegurado. Es decir, que esa marca, ese sello, me da una protección, me da una seguridad, me da una garantía. Entonces, estamos marcados de tal forma, amados, que estamos asegurados de la destrucción. Nuestras vidas no pueden ser tocadas porque le pertenecen a Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad. Porque esto también habla entonces de vivir en una dimensión, de vivir sumergidos, de vivir muertos realmente. Tenemos unos amigos en la casa que son misioneros en Egipto y hace muchísimos años que colaboramos con ellos. Somos una iglesia que ama mucho las misiones y colaboramos con muchos misioneros. Y ellos son unos de los tantos. Todos los meses como casa enviamos nuestra generosidad. Y ellos tienen un lema, ellos trabajan en el mundo musulmán, hacen un trabajo extraordinario, una familia preciosa de la ciudad de Córdoba. Y ellos, el lema que tienen es vivir muertos. Y eso es real, ¿no? Toda esta familia se ha rendido a los pies del Señor para trabajar en un ambiente hostil, en un ambiente perseguido, arriesgando, podría decirle muchas veces, sus propias vidas. Vivir muertos. Creo que esta es una palabra que no suena demasiado linda. No es algo entusiasmante, ¿no? Oír un mensaje así que te digan tenés que morir. Pero llevamos una marca, hermano, y esa marca nos identifica. Esta marca es referida como un sello, ¿no es cierto? Y este sello nos protege y nos lleva a una posición única con Dios. Somos hijos legítimos, somos los auténticos hijos de Dios. Por eso procuremos, amados, vivir en plenitud esta vida. Nosotros heredamos todo lo que Dios es decir, heredamos su persona, pero también heredamos todo lo que Él tiene, que es su obra.
¡Qué maravilla! Estamos completos en Él. Tenemos la vida del Hijo. Y sabe que una de las cosas más difíciles, ¿no?, creo que ha sido en este tiempo, y es caer en la trampa, no sé si de las cosas más difíciles, pero por lo menos una de las cosas que más hemos sido afectados, o que vemos una generación que ha sido afectada, y es caer en la trampa de ser desenfocados. Amados, no importa la edad que tengas, no importa tu condición social, cultural, no importa dónde estás hoy, no importa la situación, este virus, esta pandemia realmente vino a esta tierra, la detuvo. Oíamos a una profeta amada como es Cecilia Bogdan, trajo una palabra esta semana para nosotros y hablaba acerca de que Dios nos puso un freno de golpe, ¿no? Y fue un freno en seco, de repente paramos o paramos, no nos quedaba otra alternativa. Entonces, en este día yo quería desafiarte o animarte en un sentido, ¿no? Creo que, y hablo de mí misma, después de estar durante estos 3 meses, 2 veces a la semana, con nuestro amado apóstol Gustavo y todo el consejo, estudiando acerca de Apocalipsis, para mí ha sido realmente ámbitos de tanta exposición y de estar expectante acerca de todo lo que se impartía. Pero ¿sabe qué fue lo que entendí? Que estuvimos mucho más ocupados tratando de identificar el sello de la bestia de Apocalipsis, hermanos, y nunca pudimos ver el sello que el Padre nos ha colocado a cada uno para que seamos claramente identificados como hijos. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que a veces nos saca la mirada, nos roba, nos desenfoca? ¿Por qué tanto énfasis en andar viendo una marca, ¿no es cierto?, un sello de la bestia y tantas cosas como hemos estado y como oímos en estos días? Tantos mensajes, hermanos. Yo, la verdad, quiero ocuparme y quiero trabajar generacionalmente para que esta generación que se está levantando, y valga la palabra, la redundancia de la palabra, pero sea claramente identificada con Dios, que tenga la marca, que tenga el sello del Espíritu Santo, amados. Y sabe que esta marca nos habla de una forma de pensar y nos trae una forma de vivir que es agradable y dedicada en santidad para Dios. Esa es la clave. Es decir, puede haber muchos estorbos, puede haber muchas cosas que están impidiendo, que están robando la visión, que son un obstáculo. Puede ser que el camino, así como podemos ver, he crecido en el campo, hermanos, y viendo cómo se trabaja la tierra. Mis padres trabajaban la tierra incansablemente. Hay que preparar la tierra para sembrar y tener una buena cosecha, al margen de un montón de otras cosas que son necesarias también. Pero he visto cómo se prepara la tierra. Creo que hoy nosotros como padres generacionales, padres apostólicos, estamos preparando una generación, estamos trabajando la tierra, la estamos allanando, porque si la tierra está dura, si la tierra le falta el agua, si la tierra le faltan los nutrientes, la semilla, la cosecha no vendrá. Y hoy estamos preparando, hoy no estamos hablando de una tierra física, sino de una tierra interna. Pero yo quiero declarar proféticamente en este día que haremos todos los esfuerzos que sean necesarios. Vamos a trabajar con una generación de pastores, de líderes, de gente, de colaboradores, de gente comprometida con el propósito eterno y no comprometida con los deseos del hombre. Entonces, trabajemos con exactitud, amados, enderecemos lo torcido, quitemos los estorbos, que las generaciones que vienen detrás nuestro o que ya están a nuestro lado caminen a otra velocidad. Creo que este es un tiempo precioso del Espíritu, estamos disfrutando enormemente y venía
Ayer, en el día de ayer, estaba orando por esta palabra, por estos días, por tener una palabra que sea exacta, que sume, ¿no es cierto?, al propósito, a todo lo que como red se está construyendo, edificando en las naciones. Y venía una palabra, pero muy claramente, coordenadas geográficas. Y lo busqué en el diccionario, dice, son un sistema de referencia que permite que cada ubicación en la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolos. Y yo lo tomo como lo que realmente es en el espíritu. Hay coordenadas que son exactas. Amén. No querramos inventar, no querramos traer una palabra, amados, para endulzar los oídos de nadie. Seamos claros, hablemos verdad, pero más que nada, seamos verdaderos. Hay una marca maravillosa del Espíritu. Permitámosle al Espíritu Santo en este tiempo que Él trabaje, que Él opere, que Él guíe, que Él nos enseñe, que Él nos corrija, que Él nos haga ver lo que no estamos viendo. Tengamos realmente una vida de intimidad. Creo que es un tiempo maravilloso y estamos muy felices de poder como casa, como cuerpo, participar en esta tarea maravillosa de estar edificando a los santos. Así que les bendigo y que tu enfoque y el mío a partir de este tiempo sea no en estar mirando lo negativo, no en querer descubrir a ver qué es lo que están haciendo las tinieblas hoy, sino miremos y identifiquemos claramente a aquellos que llevan la marca, que llevan el sello, y trabajaremos incansablemente. Hablábamos con el apóstol Gustavo en estos días. Tenemos que definirnos, hermanos, a qué nos vamos a dedicar los próximos años, porque cuanto más definido y más claridad tengamos, más rápido iremos y más avanzaremos y a más naciones alcanzaremos. Así que les bendigo a todos. Ha sido un privilegio muy grande de poder participar en este día y le doy gracias a Dios y muchas, pero muchísimas bendiciones para todos. Les amamos profundamente como matrimonio, con Gabriel, como familia, como casa. Toda la casa ama esta red maravillosa y a cada uno de ustedes. Les bendigo a todos. Amén.